Miembros de la familia real, bienvenidos una vez más a una clase de teología sistemática de nuestro canal Kesed. Leamos en Primera de Pedro 2:1. Nos dice, desechando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y está hablando nada más y nada menos que esa piedra angular, esa piedra de edificación, es Cristo. Porque todo se trata de Cristo. Todo se centra en Él. Y en la medida que contengamos todas nuestras debilidades con la información de la mente de Cristo, o sea, toda su palabra en nuestra mente, para tener la misma actitud que Él. Y no es que hagamos un esfuerzo sobrehumano con nuestros propios medios. No, se trata de tener nuestra alma repleta de información espiritual al punto de que podamos vivir con los recursos divinos para poder hacer realidad esta mente de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estudiar el tema del alma, que ciertamente debió haber sido uno de los primeros temas cuando nos referíamos a la antropología. Entonces, vamos a explorar un poquito en qué es el alma, para que nos conozcamos un poco nosotros, ¿no? Siempre había escuchado mencionar el alma, el alma, el alma, pero en ningún estudio, doctrina, investigación o religión había encontrado una explicación tan detallada de qué era el alma, o de qué es el alma. No es sino hasta que me encuentro con esto, hace 17 años aproximadamente, que comencé a darme cuenta que el alma sí es algo, si no palpable, porque es inmaterial, sí algo más reconocible. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es el alma y saber que tanto el creyente como el no creyente tenemos alma. El no creyente también posee alma. Entonces vamos entonces a ponernos en comunión con Dios, citando nuestros pecados, e iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por este privilegio maravilloso que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como les había mencionado, en el momento en el que Dios crea al hombre, lo hace tricótomo, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Al momento de la caída, muere espiritualmente. Por eso dice que ciertamente, si el día que del árbol comieren, ciertamente muriendo morirás. Se está refiriendo que una vez que muera espiritualmente, morirá físicamente, porque Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente. Como consecuencia de la caída espiritual, como consecuencia de la muerte espiritual, mueren espiritualmente. Y es allí donde se les presenta el Evangelio en Génesis 3:15 y tienen la oportunidad de que por creer en el Redentor, en el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo, poder nacer espiritualmente y de tal forma tener una relación con Dios de nuevo. Entonces, el no creyente nace físicamente muerto, espiritualmente muerto,
nacemos todos espiritualmente muertos y venimos a nacer una vez que creemos en Cristo. Pero el género humano tiene la oportunidad de llenar el alma con la información espiritual o con la información que quiera. El caso es que incluso el creyente puede tener la información equivocada en el alma. Entonces vamos a conocer un poquito a qué se refiere con el tema del alma. Y recuerden que el alma es conciencia de que existimos, voluntad y los 7 compartimientos, que son el marco de referencia, centro de memoria, centro de vocabulario, centro de categorías, centro de normas y estándares, momentum o plataforma de lanzamiento también se le puede llamar, y sabiduría. En la medida que esos 7 compartimentos están repletos de información espiritual, se tiene la oportunidad de desechar toda la basura que ingresa a nuestra alma producto de las experiencias, producto de los aprendizajes. Entonces, vamos a estudiar un poquito con una doctrina del coronel Robert B. Thien Jr. y adaptada y traducida por don Armando García, mi pastor, con quien aún hoy en día sigo estudiando y del cual me siento muy agradecido, no porque él tenga algo especial. Lo especial que tiene es que de allí proviene la información. De esa boca salen las palabras. Pero realmente esto es información espiritual. Tengo años que no lo veo en persona. Sin embargo, me mantengo estudiando allí. Y para mí es un deleite escucharlo todos los días. Porque para mí es una música. Y no es él en especial, es la información que proviene de él, porque la información es la palabra de Dios. Entonces debemos procurar llenar nuestra alma con la información adecuada, que es la palabra de Dios. Entonces, el alma es, digamos que el almacén, cada uno con sus espacios, con sus 7 compartimientos, que debemos buscar la manera de llenarlos de información. Entonces vamos a estudiar esto haciendo un poco de lectura de la doctrina del alma del coronel Robert B. Thien. La esencia del alma. A. La autoconciencia. El hombre es consciente de su propia existencia y es capaz de relacionarse con la vida animada e inanimada en la tierra. Según dice la versión de Nueva Biblia de las Américas, en Hechos 20:10, dice, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. De hecho, el alma, y es lo que sucede con aquellas personas que se encuentran en coma, que no hay actividad cerebral. Entonces, podría considerarse que dependiendo del alma, en la actividad que exista en el alma, es que se puede considerar si la persona está viva o no. Por eso es un poco confuso eso de que no hay actividad cerebral cuando la persona se encuentra en coma, si estará viva o no. Y es muy difícil de detectar porque puede haber que unas señales eléctricas, pero no necesariamente hay vida de alma. Entonces es algo que solamente Dios puede saber en ese momento. Pero de la vida de alma depende que el cuerpo también esté vivo. Entonces, el no creyente al nacer está condenado, pero tiene la oportunidad de que cuando se le presente el Evangelio, creer en Cristo, nacer espiritualmente y poder llenar el flujo de conciencia de su alma de información espiritual. O permanecer muerto espiritualmente, porque de hecho el cristiano puede estar muerto espiritualmente, y ¿qué es la muerte? Es esa separación de Dios, es estar contaminada su alma de información errónea o simplemente no se mantiene en comunión nunca. Bien, con el punto número 2 de la esencia del alma dice, los animales tienen conciencia pero no conciencia de sí mismos. Es decir, un animal puede verse al espejo y no se reconoce. De hecho, es muy común ver a un perro ladrándole a su reflejo en el espejo. En cambio, nosotros, en la conciencia de que existimos, podemos saber quiénes somos, tenemos conciencia de que somos un ser humano, de que tenemos conciencia de que somos nosotros, de reconocernos, y no solamente por el hecho de reconocer una imagen, el hecho de tener capacidad para analizar, y eso es la conciencia de que existimos. Luego,
La mentalidad, que son esos 7 compartimentos, es la autoconciencia. No sirve sin mentalidad. Esta es la parte pensante del hombre y se compone de 2 partes. La mente, que es el lóbulo izquierdo del alma. El corazón, o el lóbulo derecho del alma, contiene el marco de referencia, centro de memoria, almacén de vocabulario, almacén de categorías, normas y estándares, plataforma de lanzamiento, que es el momentum, que es para la aplicación del conocimiento a la vida, y la sabiduría. Entonces vamos a entender un poquito qué significa cada una de estas. El marco de referencia es el parámetro o principio por el cual nosotros podemos definir qué es lo que deseamos, hacia qué lado nos inclinamos, y es lo que a través de la formación, los principios morales, podemos tomar como referencia a algo y compararlo con otro y desechar o aceptar algo. Es decir, si nuestro marco de referencia está que robar es incorrecto, entonces podemos decir, no, en mi marco de referencia fue lo que me inculcaron en casa, de que robar es incorrecto, pues yo, utilizando ese marco de referencia, digo, no acepto esto, no acepto lo otro. No voy a robar, no voy a hacer tal cosa. Ese es el marco de referencia. De allí parten nuestras decisiones en buena medida con respecto a lo que nos indica que debemos hacer en cada situación. O sea, es, digamos que el marco de principios que podemos tener nosotros a la hora de tomar una decisión. Entonces, la conciencia de que existimos, por cierto, no he mencionado, me fui directamente a los 7 compartimentos, pero no he mencionado la voluntad o volición. ¿Qué significa esto? La volición puede ser negativa o positiva. Es decir, aceptamos o rechazamos algo. Nos vamos hacia la izquierda o nos vamos hacia la derecha. Y no estoy hablando de términos políticos, sino qué decidimos hacer en cada uno de los momentos. Es esta voluntad la que es la autoridad de nuestra alma. De allí depende el que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Es la autoridad, es la que, digamos, lidera el barco. Bien, continuando con esto, continuando con la lectura del documento, dice Romanos 1, 20 al 22 y Proverbios 19, 2 enseñan que todo pensamiento se origina en estos 2 lóbulos. Vámonos entonces con las escrituras que nos dicen Romanos 1, 20 al 22. Esta es una adaptación de Robert B. Thien, ¿no? Porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Él, su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Refiriéndose al no creyente, cuando, a pesar de tener toda la evidencia ante sus ojos, niega la existencia de Dios. Y si una cosa es una estupidez, es abrir los ojos, ver el amanecer, ver la luz del sol, percibir los árboles, el viento y observar todo a su alrededor y aún así negar la existencia de Dios, rechazar la evidencia que tienen ante sus ojos. Si no crees en Cristo, vamos a decirlo así, pero qué absurdo es pensar que todo es una mera casualidad de unos átomos que se juntaron y fueron formando las estructuras físicas que están a nuestro alrededor. Basta ver la naturaleza y eso viendo lo que tienes al alcance, sin tomar en cuenta las estrellas, el espacio exterior y ver que hay un infinito universo que no pudo haberse creado por casualidad. Pero esa es la idiotez humana, ¿no? Entonces, continuando aquí, en Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, ellos no le glorifican. Es decir, habiendo tenido toda la evidencia ante sus ojos, son incapaces de reconocer a Cristo. No le glorifican como Dios ni se sintieron obligados a darle gracias. Y hay un paréntesis aquí que dice, por haber sido juzgados por sus pecados como no creyentes. Más bien como resultado de su rechazo. Ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor, o sea, vacíos, vanos, en sus razonamientos y su ignorantemente recibió tinieblas. En Romanos 1:22 dice, aunque alegaban ser sabios, se hicieron fatuos.
o sea, llenos de sí mismos, llenos de estupidez. Y es lo que sucede con el no creyente, que al abrir los ojos en la mañana puede tomar un respiro. Nada más el hecho de abrir los ojos, el mecanismo que significa abrir los párpados, percibir la luz y que esa información llegue a su cerebro y que el corazón, los pulmones y todo su organismo funcione, y no poder, no tener la humildad para reconocer, aquí es imposible que todo esto pase por mera casualidad. Pero continuando con eso, es la misma estupidez humana. El alma es la fuente de todo pecado básico. Es el campo de batalla entre la naturaleza de pecado y el Espíritu Santo. Ahí está nuestro pensamiento, toda la información que fluye a lo largo del día, nuestras decisiones. Nosotros somos los dueños de nuestro pensamiento. Hay quienes deciden deprimirse, hay quienes deciden preocuparse, hay quienes deciden tener miedo, lástima personal ante una situación, y aunque se puedan sentir muy deprimidos, muy chiquititos, resulta que están siendo arrogantes. Porque en lugar de tener información espiritual y decir, yo confío en Dios, independientemente de lo terrible que sea la situación, prefieren entonces preocuparse, sufrir, lamentarse y centrarse en ellos, considerando que son el centro del universo y que Dios tiene que observarlos, porque ellos o estamos en una situación de concentración con nosotros mismos y estamos olvidando que Dios tiene un plan perfecto. En lugar de colocar nuestros ojos en Él, lo estamos colocando en nosotros. Entonces es de suma importancia que tengamos la capacidad de ver hacia Dios y no hacia nosotros, para que también nuestra alma esté en paz. Pero para poder tener esa confianza en Dios, tenemos que desarrollar crecimiento espiritual, tenemos que crecer por medio de la información, por medio de la palabra de Dios. No podemos hacerlo a través de nuestros recursos humanos, no podemos hacerlo a través de nuestras capacidades, a través de los estudios, la carrera, la profesión, el trabajo, nuestros recursos económicos. Tiene que ver exclusivamente con los recursos espirituales y con la palabra de Dios. Como les digo, los recursos espirituales son justamente la gracia logística, que es donde Dios nos provee de lo mínimo para crecer espiritualmente. La logística es una ciencia militar donde se le provee al soldado de los elementos para ir a la guerra. Entonces la gracia logística viene siendo la llenura del Espíritu Santo, o sea, un espíritu humano, la palabra de Dios, que está en la información, y el comunicador, que es el que nos va a facilitar la información. ¿Ok? Entonces con esto nosotros tenemos los elementos, por supuesto, y en el aspecto físico, alimento, comida y techo. Es lo básico que Dios nos provee para que entonces podamos concentrarnos en el estudio de su palabra y el crecimiento espiritual. Lo demás ahí viene por añadidura. Entonces, continuando acá, dice en Mateo 10:28, perdón, no teman a los que matan el cuerpo, pero no puedan matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A qué se está refiriendo? A que no debemos temer a aquel que viene a hacernos daño físico, sino hay que temerle a Dios, porque es quien puede decidir si vamos al infierno o vamos al tercer cielo. Y eso se está refiriendo, le es un mensaje directo a los no creyentes para que vengan a creer en Cristo. Porque es Él, entonces, basándose en el sacrificio de la cruz, es donde puede decir, tú no creíste en mí, pues entonces te vas al tercer cielo, al infierno. Tú creíste en mí, vas al tercer cielo. Y nos dice luego en Efesios 4:17-19, por lo tanto, yo les comunico, o sea, les enseño a ustedes y a consecuencia de su majestad, yo insisto, que ustedes no caminen más, o sea, no tengan más ese estilo de vida, como los gentiles, caminen en el vacío, que caminan en el vacío de su mente. Se está refiriendo a que el cristiano puede comportarse o caminar como un no creyente. ¿Cómo? Precisamente concentrándose en sus propios apetitos, en lugar de concentrarse en las provisiones divinas, en lugar de concentrarse en el crecimiento espiritual, en la información de la palabra de Dios, en tener la mente de Cristo. Entonces, a través de eso, si nosotros logramos cambiar la basura del cosmos
por la información espiritual, entonces nuestro marco de referencia cambiaría de nuestros propios información que hemos adquirido a lo largo de la vida por información espiritual y partiendo de allí, entonces podemos tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Y entonces el centro de memoria, que es el segundo compartimiento del alma, en nuestro centro de memoria comienza a llenarse de información espiritual. Nosotros no somos nada si no tenemos información en nuestra alma. El no creyente puede ser un individuo perfectamente moral, puede ser un individuo muy honorable, pero definitivamente por más honorable que sea, llegará a estar en el infierno el resto de la eternidad, si no tiene la capacidad y la humildad de observar a Cristo y de aceptar su obra salvadora en la cruz. Entonces, el tercer compartimento es el centro de vocabulario. En la medida que vamos adquiriendo el vocabulario espiritual, almacenando información lingüística en nuestra alma, podríamos entonces tener una capacidad para entender la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? En la medida que tengamos vocabulario, tenemos capacidad para comprender el mensaje divino. Por eso insisto tanto en utilizar las palabras, y no hablo solamente del griego, en el mismo castellano. Percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Entonces, en la medida que pueda explicar lo que significa, por ejemplo, la metabolización, entonces el cristiano puede procesar, entender la palabra y entender el procedimiento. De tal forma que podemos entonces crecer en la medida que adquirimos vocabulario. Ahora, toda profesión, todo oficio tiene un lenguaje técnico. Y aunque pueda sonar, uy, no, eso suena muy científico, eso no suena espiritual, pues resulta que esta información puede ser más espiritual que muchas de las palabrerías tontas que se dicen en las religiones. Porque buena parte de lo que se dice son aire caliente, palabras vacías, porque no tienen realmente un respaldo o porque bien sea la persona no sabe ni lo que está diciendo. Entonces es importante que adquiriendo el vocabulario adecuado podamos entender, porque a través de eso vamos a entender el fenómeno espiritual, vamos a entender la palabra de Dios y vamos a tener capacidad para crecer espiritualmente. Entonces es importante que nuestro almacén de vocabulario esté repleto de las palabras adecuadas para poder comprender el mensaje. De lo contrario, si tienes un vocabulario de 3 palabras, vaca, perro, pollito, lo único que podrás pensar es vaca, perro, pollito. Por eso es importante desarrollar palabras, vocabulario, porque a través del vocabulario también en esa medida pensamos. Entonces, continuando acá. En Efesios 4:17 nos dice, por lo tanto, yo les comunico a ustedes a consecuencia de su majestad que yo insisto que ustedes no caminen más como los gentiles, que caminan en el vacío de su mente. En Efesios 4:18 dice, habiendo venido a ser oscurecidos en su forma de pensar. Ellos siempre distorsionan lo que es enseñado, habiendo sido alejados de la vida de Dios. Ellos solamente tienen gnosis, es decir, conocimiento académico, y la falta de doctrina metabolizada. Y recuerden que el cristiano puede comportarse como un no creyente. El cristiano, cuando está fuera de comunión, o cuando está con información basura en el alma, puede comportarse como un no creyente. Y ahí la naturaleza de pecado, que lo estudiaremos también más adelante, toma control. Y la naturaleza de pecado tiene 2 tendencias. Hacia el desorden, los pecados carnales, y están los pecados religiosos, vamos a llamarlo de una forma así. Más adelante lo veremos con más detalle, donde tú puedes inclinarte hacia las drogas, los placeres, el sexo desenfrenado y un montón de cosas que ya la gente conoce como pecado. Pero también hay otra tendencia de la naturaleza de pecado que puede ser la religiosidad, la arrogancia de creer que puedes impresionar a Dios. Entonces, ahí está. El cristiano puede comportarse como un no creyente. Y hasta peor. Quienes a causa de venir a estar llenos de tejido cicatrizal en el alma, y eso significa estar llenos de un callo, donde se rechaza
la palabra de Dios. Y el cristiano puede ser igualmente negativo en la palabra de Dios. Se han entregado traicionándose a sí mismos a la sensualidad, resultando en la práctica de todo tipo de inmoralidad en la esfera de deseos insaciables. Y estos deseos insaciables es la fragmentación desde una arrogancia sexual en una búsqueda desesperada por el placer para encontrar la felicidad. Y en el Salmo 143 nos dice, en la versión Nueva Biblia de las Américas, en el Salmo 143:1 dice: Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Y en bueno, lo voy a leer corrido porque para no mencionar versículo por versículo. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Ni uno solo es justo delante de los ojos de Dios. De hecho, en Isaías 64:6 nos dice: porque todas nuestras justicias o nuestras rectitudes, está hablando de nuestras obras buenas, son como trapos menstruales. Y son como trapos menstruales porque comparados con la palabra de Dios, comparados con la obra de Cristo en la cruz, todas aquellas obras que creemos nosotros que pueden ser agradables a Dios, hechas en la naturaleza del pecado, definitivamente son basura, son excremento. Y dice entonces en el 143:2: y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Y aquí está David con un sufrimiento que está viviendo y está reconociendo: Padre, si yo estaba también en paz contigo y ahora que estoy siendo perseguido, estoy viendo un nivel de disciplina tan terrible y recuerdo lo bien que era estar en tu cobijo. Entonces, continuando, aquí nos dice: a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Es eso, desear la información espiritual. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro. Y recuerden que en el caso de rostro es un antropomorfismo, o sea, atribuyéndole a Dios características físicas humanas para que nosotros podamos comprender lo que significa, ¿no? Obviamente Dios no tiene rostro, Dios Padre no tiene rostro, Dios Hijo sí, porque tiene un cuerpo, pero en el caso de Dios Padre no tiene rostro, es un antropomorfismo. Antropos, hombre, morfismo de forma. Entonces, morfos, que quiere decir que es un antropomorfismo porque Dios no tiene rostro, como tampoco tiene mano y ese tipo de cosas. Eso es para que nosotros podamos entender fácilmente el mensaje. Para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura, o sea, para que yo no llegue a ser como un no creyente. En el Salmo 143:8 nos dice: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío, enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti mi refugio. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Claro, nosotros no debemos tampoco estar intentando de alguna manera venganza. Eso es todo, eso le dejamos a Dios. Perfecto, así debe ser. Bien, continuando entonces con la lectura de este texto, la abolición, que es la voluntad del individuo, que como mencionaba hace un rato, puede ser negativa o positiva. El hombre tiene la habilidad de ser negativo o positivo a cualquier cosa en la vida. Es por eso que el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico, porque nos permite la libertad de tomar nuestras decisiones y a través de eso servir como testigos, bien sea de la fiscalía o de la defensa. Es decir, contra la acusación, contra la condenación de Satanás, contra Satanás o a favor de Satanás. La emoción. Nos dice en Lucas 12:19: y diré a mi alma,
Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. La emoción responde o reacciona a cualquier pensamiento que haya en el alma. La emoción está dominada por el lóbulo derecho del alma. Y es de suma importancia que tengamos la capacidad de ver que el alma debe ser quien controle las emociones, no a la inversa. Y si bien es cierto que en la naturaleza de pecado y las emociones se encuentran en el cuerpo, esta debe estar sometida a nuestro pensamiento, pero no puede estar sometida a nuestro pensamiento si nuestra información o la información en nuestra alma no es la suficiente. Las emociones están dadas, están diseñadas para responder. Las emociones son valiosísimas, son hermosas, pero están dadas para responder, principalmente a Dios. Y aunque pueda sonar muy monótona en un timbre de voz y pueda parecer aburrida, resulta que puede haber muchísima emoción en eso sin necesidad de que se muestre un gran escándalo, ¿no? Pero eso va en el estilo de cada quien. El problema es cuando las emociones toman el control de nuestra alma y cuando nos hace cometer estupideces. La emoción tiene que estar sometida al pensamiento, pero no puede estar sometida al pensamiento cuando no tenemos suficiente información. Entonces es importante que se entienda que las emociones están para responder a Dios, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las artes, a la belleza que Dios ha creado para que nosotros podamos disfrutarla. La emoción es perfectamente legítima, pero donde también la emoción debe estar sometida al pensamiento. Y en muchas ocasiones en las religiones se ven manifestaciones emocionales terribles, terribles, vergonzosas. Y esa es la razón por la que mucha gente se aprovecha de esa excesiva sensibilidad, de esa excesiva maleabilidad para utilizar a la gente ignorante que sobre todo no deja que la información espiritual fluya en el alma. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones. Entonces dice, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Es decir, en la medida que nosotros llegamos a tener conciencia de que Dios tiene un plan perfecto, que todo es por gracia, que todo tenemos depositado una cantidad de beneficios desde la eternidad pasada para nosotros, entonces nosotros podemos descansar en esa provisión y estar relajados, preocuparnos de que si hay dinero en la cuenta bancaria o si tenemos para pagar el alquiler, simplemente podemos descansar en Dios. Y entonces en la medida que descansamos en Él, pero no porque tenemos que imponernos mentalmente haciendo un esfuerzo, sino porque tenemos una actitud real de descanso en su palabra, podemos entonces confiar en Él y Dios retribuye esa confianza con las provisiones. Pero es una práctica constante de paz, de tranquilidad, de confianza en Él. Entonces descansa, come, bebe, diviértete. Se está refiriendo justamente a que todo eso puedes lograrlo, puedes alcanzarlo en la medida que tienes confianza en Él. No tenemos necesidad de preocuparnos absolutamente de nada. No te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos. Si logramos entender esto y metabolizarlo, estaremos seguros que tendremos paz en medio de las peores circunstancias. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por este increíble privilegio que nos das de poder conocer un poquitico de tu maravilloso e increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras para tu gloria y tu honra. Y en nombre de su majestad Jesucristo. Amén.